1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por la vida que nos das. Agradecemos tu misericordia por darnos la capacidad de poder estar aquí hoy, poder vernos, saludarnos, tener comunión, poder cantar acerca de tu grandeza y ahora escuchar tu palabra para luego volver a entonar un canto acerca de tu grandeza. Señor, te pido que nos des concentración, te pido para que podamos atesorar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de esta enseñanza es La respuesta bíblica a las falsas enseñanzas. Un título un poco raro para cuando uno lee una porción como esta. Y la verdad es que la iglesia del Señor siempre enfrentará a los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Eso es como que es algo por lo cual la iglesia debe estar lista y preparada y no debiera de asustarse o sorprenderse. Ha sido parte de la historia y seguirá siéndolo. El asunto está ante la realidad de saber de que van a haber falsas enseñanzas, falsos maestros, y saber que ha estado en la historia de la iglesia y va a estar en nuestra historia. Lo que estamos llamados es a saber cómo responder bíblicamente a ellas. Cuando hablo de responder bíblicamente, estoy hablando de entender la verdad y poder reconocer de forma más clara la mentira, y cuando esa falsedad venga, porque va a poder aparecer, nosotros podamos tener ya algo en la mente o en el corazón que responda a eso y no nos deje ser persuadidos tan fácilmente. Y digo persuadidos fácilmente porque el Nuevo Testamento es claro en que el mundo caído, el diablo en medio y nuestra naturaleza pecaminosa va a hacer todo lo que pueda para que nosotros nos olvidemos de las verdades del Señor y aceptemos lo que el mundo parece ofrecernos, incluidas esas falsas enseñanzas. Hay mucho que uno podría decir en el Nuevo Testamento acerca de las falsas enseñanzas. Como que decir las falsas enseñanzas incluyen esto, sería resumirlo demasiado. Hay múltiples motivos por lo cual el Nuevo Testamento llama a la iglesia a ser consciente ante las falsas enseñanzas. Nuestro texto hoy nos va a hablar de que las falsas enseñanzas que estaban llegando a la iglesia de Éfeso estaban negando cosas que Dios creó, y al Dios crear estas dos cosas por diseño son buenas. Y lo que estaban haciendo estos falsos maestros era que estaban negando esas cosas buenas que Dios creó para que la gente las creyera que no eran buenas, porque al final, si estas personas creían que esas dos cosas que Dios creó no son buenas, lo que esos falsos maestros aseguraban es de que se apartaran de la fe. ¿Tiene sentido? Hay dos cosas que Dios creó que son buenas, y las falsas enseñanzas quieren distorsionar esas dos cosas buenas para que parezcan malas. El asunto es que al parecer malas, el camino que la gente lleva al creerlas es que termina apartándose de la fe. Pablo dice que el Espíritu del Señor habla en ese momento en Éfeso de que personas en la iglesia se van a apartar de la fe porque escuchan y creen falsas enseñanzas que estos falsos maestros comienzan a introducir,
los cuales lo que van a hacer es catalogar cosas creadas por Dios que en diseño son buenas, pero ellos dirán que son malas y que estorban a la vida de la verdadera espiritualidad. Y mi propósito entonces como iglesia hoy es que respondamos bíblicamente a esas falsas enseñanzas que buscarán activamente que consideremos en nuestro caminar cristiano cosas que Dios creó que son buenas, pero que las consideremos malas, como estorbos a la verdadera espiritualidad, y lo que ocupamos es saber cómo responder a eso, porque vamos a ver varios ejemplos de cómo nosotros en nuestra cultura tenemos verdades que parecen verdades ante nuestros ojos, pero que la hemos catalogado de cierta manera que al apartarnos de ellas nos hace crecer en espiritualidad cuando al final no llevan a ningún lado. Es una advertencia lo que está delante de nosotros ahora. Vamos a ver 3 elementos hoy. El primero está en el verso 1 y 2, que es el origen y el camino de las falsas enseñanzas. Ve el versículo 1 del capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a demonios engañadores y a doctrinas de demonios. Verso 2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Es por eso que es importante el texto que estudiamos la semana pasada, que Pablo le hablaba a la iglesia acerca de su identidad como casa de Dios, su función, sostén y columna de la verdad, y su mensaje, el evangelio, que lo escribía en un himno. Pablo ve la importancia de recalcar eso porque ahora hay algo que la iglesia enfrenta o enfrentará: las falsas enseñanzas. Y en esas falsas enseñanzas hay 2 cosas que Pablo quiere notar. El primero es el camino. El camino que las falsas enseñanzas producirán en aquellos que las sigan. Verso 1, Pablo dice que el Espíritu dice claramente. Esto es una comunicación probablemente divina de Pablo, de parte del Señor, donde describe que en los últimos tiempos, esa expresión últimos tiempos, hablan de la primera venida de Cristo hasta el tiempo de los Efesios, por ejemplo, de los Efesios. Pero también incluye nuestros tiempos porque Cristo no ha regresado. Entonces, los últimos tiempos en la mente del autor está cuando Cristo vino hasta el tiempo presente que Cristo no haya regresado. Esos son los últimos tiempos, en cualquier momento regresa. Esa es la idea. El asunto es que el autor, Pablo, le dice a la iglesia una advertencia donde el Espíritu está mostrando 2 elementos: el camino. Y el primer pregunta es: ¿cuál es ese camino? Algunos se apartarán de la fe. El Espíritu dice: algunos se van a apartar de la fe. Esta expresión, abandonar o apartar de la fe, es apostatar. Abandonar, negar abiertamente algo que se creía de algo. El Espíritu de Dios le está diciendo a la iglesia una advertencia real que ya estaba sucediendo inclusive. Pablo tuvo que entregar a Satanás, a Himeneo y a Alejandro, quienes naufragaron y rechazaron la fe. Así que la iglesia sabía que eso era algo que iba a suceder, y es interesante porque no termina aquí. Pablo escribe una segunda carta, y en esa segunda carta Pablo escribe algo acerca de lo mismo. Lo que quiere decir es que en el momento en que Cristo ascendió hasta la fecha, los falsos maestros son parte de la dieta que el cristianismo tiene que aprender a digerir. Era parte, en el Antiguo Testamento ya no se le llamaban falsos maestros, eran falsos profetas. Es exactamente el mismo tema. Lo que pasa es que la profecía del Antiguo Testamento ya no existe. Ahora existe la enseñanza del Nuevo Testamento, entonces ya no son falsos profetas, porque ya no hay nada que revelar. Falsa enseñanza, porque está el contenido revelado y lo que se enseña es falso. Ha sido parte.
Ahora, noten interesantemente que el Espíritu Santo dice que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, apostatarán, abandonarán, se irán, negarán algo que creían abiertamente como digno de sus corazones. Pero en la redacción, en la interpretación del texto, en su original, estamos completamente seguros de que no está hablando de creyentes. Eso lo podemos afirmar por la idea del autor, Pablo, segundo, por algunas otras partes de la Escritura, donde nos aseguran que la salvación es imposible perderla. Otras partes de la Escritura nos afirman que es imposible que el creyente apostate en contra de la fe. Lo que sí es cierto en el Nuevo Testamento es que el creyente es sostenido por Dios aún en los momentos donde pareciera que en su vida no hay fruto espiritual. Esos momentos duros, difíciles, que todo creyente tiene, que no lo llevan a abandonar completamente todo lo que creyó alguna vez, abiertamente negarlo. Eso es posible en el Nuevo Testamento, donde Dios sostiene. Eso se llama la perseverancia. Dios sostiene y hace perseverar a sus hijos hasta el final, no importa. Algunos van a llegar arrastrándose a la cruz, pero Dios los sostuvo. Algunos van a llegar un poco más ligeros probablemente, pero Dios los sostuvo. Pero más bien la idea del texto es lo que el Nuevo Testamento afirma, es que hay gente dentro de la iglesia que sí parece ser creyente, pero que al final no lo son. Y la expresión tangible de que no eran era el abandono, era el irse, era el abandonar la iglesia, era negar lo que creían. Por ejemplo, nosotros vimos 1 Juan. ¿Se acuerdan? 1 Juan 2:19 dice el famoso texto que no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero como no eran de nosotros, se fueron, para que quede clarito que los que estamos aquí no todos son de nosotros. Esa es la idea, ¿verdad? Otro pasaje complejo también es Hebreos 6, del 4 al 8, donde el predicador le dice a la iglesia que entre ellos hubieron personas que probaron, palparon el poder del evangelio en medio del pueblo de Dios, pero que al final estos abandonan la fe. Y el punto es que nunca la tuvieron, solo fueron espectadores, vieron lo que sucedía, pero al final no había nada aquí y abandonan. Y un tercer texto es este de Timoteo, donde dice abiertamente que algunos abandonarán la fe. Ahí está el camino, abandonar la fe. La pregunta es, ¿cómo surge eso? ¿Cuál es el origen de ese fruto? Bueno, el texto lo dice. Esa es la segunda parte de esta primera verdad que Pablo quiere enseñar. El origen del camino. Quienes inician el fruto pecaminoso son los falsos maestros. Pablo los describe así en el versículo 2. Algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, verso 2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esa es la forma de escribir de Pablo acerca de los falsos maestros. Las personas apostatarán contra la fe, abandonarán la fe, porque pondrán más atención, se verán más atraídos, serán más cautivados por falsas enseñanzas de hombres que aparentan piedad y fe, pero que realmente están dominados por pasiones, deseos y pensamientos malvados. Pablo le escribió en la segunda carta a Timoteo, la última carta donde Pablo ya iba a ser asesinado en la cárcel. Pablo le escribió después de ese famoso texto en 2 Corintios 3, 16, 17, que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para que el hombre y la mujer de Dios sean completamente capacitados para toda buena obra. Pablo le escribe en el capítulo 4, versículo 1, dice, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, yo te mando a que prediques la palabra, a tiempo, fuera de tiempo, cuando la gente quiera escuchar o cuando la gente no quiera escuchar. La pregunta es, ¿y por qué? Y oigan lo que dice, porque vendrá tiempo, la misma expresión. Vendrá tiempo cuando no soportarán las
sana doctrina. ¿Quiénes? La iglesia. Gente dentro de la iglesia no soportará la verdad, sino que tiene un comezón de oídos, les pica algo adentro de ellos y conforme a sus propios deseos van a acumular, van a seguir, van a atraer maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán, la Reina Valera le dice, a las fábulas. Ese cuento que parece verdad. Es interesante porque el texto habla claramente que la iglesia llega a un punto, o gente entre la iglesia llega a un punto donde dice, ya eso que parece el evangelio, eso no me gusta, como que siempre es lo mismo, como que siempre, ¿verdad? Como que siempre hay que perseverar, como que lo que sea. Y comienza algo en el oído. Y apartarán su oído. Por eso es que Pablo le dijo, predique. Porque solo por el oír la palabra de verdad, el evangelio, es que viene la fe. Cuando la gente aparta el oído a otras cosas, cuando la gente aparta el oído a otras ideas, la gente cree que nada pasa, pero sabes, como un gotero, va cayendo, va cayendo, va cayendo, y algún día nada más así, ¡pum!, floreció. Iglesia, el diablo está lleno de arsenal de falsos maestros, de todos los colores, dice Calvino. De todos los colores y sabores, todo lo que usted quiera, él tiene listo, dominados por sus mentiras y sus deseos de hacer todo lo posible para que la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, deje de ser eso. Él va a hacerlo y lo ha hecho por 2023 años de la idea que podemos estar recurriendo desde el inicio. El diablo ha sido y será padre de mentiras. Lo que hace es tomar la verdad de Dios, producir, no una mentira como para que usted y yo nos demos cuenta que es mentira. Es tan inteligente y nosotros somos tan chambones, diría mi mamá, que toma la mentira, la sazona con un poquito de verdad, se la presenta al pueblo de Dios y el pueblo de Dios no sabe cuál es la verdad y no sabe entonces reconocer la mentira y se comió la mentira. O sea, el diablo solo sabe aplicar lo que le aplicó a Adán y Eva desde el inicio. Distorsionó la verdad de Dios, distorsionó el carácter de Dios. Y cuando él distorsiona la verdad, distorsiona el carácter, ¿saben que lo que más le interesa? Tapar a Cristo. Cuando él tapa a Cristo en medio de esa verdad, en medio de esa mentira, lo que se produce en el hombre es que ellos pueden ser sus propios salvadores, creen que ellos mismos pueden crecer en santidad, ellos mismos pueden ser devotos a Dios, ellos mismos pueden deleitarse en el Señor y ellos mismos pueden ser espirituales. Y ya a ese punto, cuando alguien cree que puede hacerlo por su propia fuerza, ya está completamente embarrado. Por eso es que la escritura es importante. Pablo le dice que estos maestros son hipócritas. Ellos, es interesante, es impresionante, ellos no creen lo que mandan a decir o a enseñar. ¿Saben por qué? Porque tienen cauterizada la mente. Esa cauterizada es como quemado. Eso como que usted le sigue dando golpes y ya no duele. Ustedes han visto la película Mr. Deeds de Adam Sandler. Él tiene un pie negro y el empleado le dice, se pela el pie, se quita la media y dice, péguele. Y le pega y no siento nada. Eso es cauterizado. Ya no hay nada que los afecte. Dice un comentarista, esos maestros han cauterizado su conciencia, dice él, pero es que han permitido estar tan quemados que ellos no tienen sentimientos, no sienten culpa, no sienten remordimiento. Es muy claro para verlo con los maestros del Evangelio de la Prosperidad. Cuando nosotros veíamos, no sé si ya se habrá arrepentido genuinamente un Benny Hinn, un Cash Luna, usted los ve y dice, pero ¿qué sucede con estos hombres? Ellos creen la mentira que enseñan. Y algo más peor, para decirlo así como bien tico, más peor, que la gente sabe la verdad o cree saber la verdad y no pueden reconocer esa mentira y creen que eso es verdad. Inclusive hasta consideran y dicen, no, es que yo no sé porque yo no puedo juzgar. Peor aún. Un padre de la iglesia, Crisóstomo, describió a esta gente como actores
Él decía, esta gente no solo pronuncian sus falsedades por ignorancia, dice, es que ellos actúan, ellos hacen, le enseñan a la gente cómo actuar como ellos, para que al final la misma persona que actúa como ellos se pierda. Por esa razón es que Pablo escribió los versos que vimos la semana pasada. Así que Pablo, guiado por el Espíritu, le dice a la iglesia que personas dentro de la iglesia se van a apartar. Van a aceptar falsas enseñanzas de hombres malvados movidos por el diablo mismo. Porque todos los deseos que mueven a estos hombres son malvados. Así que, iglesia, ese es el punto 1 que podemos pensar. Estamos en guerra. Pablo le recordó a los Efesios en el capítulo 6 que la guerra que la iglesia tiene no es contra la gente, es contra lo que mueve a esos falsos maestros, lo que los motiva a distorsionar el evangelio o a hacer todo lo posible para que la iglesia deje de ser iglesia. Pero también le escribió a los corintios. En la segunda carta, capítulo 10, Pablo le dijo a los corintios que la lucha era contra los pensamientos, razonamientos, ideas, creencias que se levantan en contra de Cristo. Y lo que la iglesia está llamada a hacer es esos pensamientos, distorsiones, ideas, creencias que van en contra de Cristo. La iglesia los toma y los trae a la obediencia, los somete a la verdad de Cristo. Y eso solo es posible por una predicación del evangelio. Eso solo porque el pueblo de Dios interprete, entienda la escritura. Si no, sería demasiado fácil perderse. Nada más imagínense estar en esa realidad, la iglesia de Éfeso reunida un día, abre Timoteo la carta y dice, el Espíritu dice que algún día algunos se van a apartar de la fe. Esa iglesia tembló. Esa iglesia seguro comenzaba a verse y a pensar, ¿y quién? Porque es que recuerden que es que nosotros, para nosotros es más complejo, porque alguien aquí se va y simplemente cruza la calle y ahí hay otra iglesia. Cruza la calle, literalmente ahí hay otra iglesia. Entonces, ¿qué decimos? No lo sabemos. En el contexto de Éfeso, esa persona salía y no había nada. Y lo que se veía era tangible. El problema es que en nuestro contexto la gente sale, se mete ahí y sigue como un camaleón, camuflándose. Entonces usted no ve. Y si usted afirma, usted es el que es un impaciente. En esa realidad, yo estoy convencido que nosotros y la iglesia de Éfeso necesitamos recordar las palabras de Cristo. Cuando Pedro hizo la famosa declaración más importante que pudo haber dicho, digo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y Cristo le dice, bajo esa verdad, Pedro, yo, no tú no eres ningún padre, tú no eres ningún dueño de la iglesia, yo voy a fundar mi iglesia y yo la voy a levantar, yo la voy a edificar. Y aquí está la verdad, Mateo 16, 18. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una verdad, iglesia. No importa qué tan loco se vuelva esta carajada, la iglesia del Dios vivo persevera, sufre, pero persevera hasta el final. Eso debía de recordar a la iglesia la seguridad del Señor. Así que las falsas enseñanzas, las doctrinas demoníacas, las ideas falsas, mentiras hipócritas, que hacen que las personas se alejen de la fe, no son cualquier cosa. Lo lógico del texto es, ¿y cómo es que se ven? ¿Cómo es que qué apariencia tienen estas enseñanzas? Entonces ya vimos el origen, el camino. Está el segundo punto, el contenido de las falsas enseñanzas. Vea la primera parte del versículo 3. Esos, los falsos maestros, esos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos, oye, como Pablo termina escribiéndolos, que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen, los creyentes, y que han conocido la verdad. Nosotros vamos a quedar nada más en el contenido de las falsas enseñanzas en nuestro texto, que es, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos. Uno de los engaños más fructíferos que puede tener las falsas enseñanzas es hacerle creer a la gente la falsa espiritualidad, la falsa devoción a Dios.
La falsa creencia que yo puedo caminar con Dios, no importa si estoy en pecado abierto, a mí no me interesa, pero yo puedo caminar con Dios porque la vaina es espiritual, yo y Dios, yo y Él. Y peor cuando dicen yo y el Mae. Eso es una herejía. Cuando supieran delante de quién están, por eso el Señor yo creo que reveló Isaías, donde dice Isaías, yo estoy muerto. Un pobre de mí porque estoy viendo. Este hombre sabía delante de quién estaba. Peor aún, cuando cree que pueden caminar con Dios bajo sus propias determinaciones. O, que es el caso interesante de Éfeso, cuando la gente cree que por practicar algo o dejar de practicar son espirituales. Eso es lo más complejo en esto. Las falsas enseñanzas siempre van a querer que nosotros practiquemos algo o dejemos de practicar algo. ¿Y cuál es lo que creemos? Soy más espiritual. Y es que estos falsos maestros, por esa maldad que tienen en sus corazones, el objetivo de ellos no es apartar a la gente de la fe. Ese es el fruto. El apartar a la gente de la fe es como la conclusión. Dijeron, bueno, por lo menos llegó a la meta. El punto inicia cuando la gente comienza a creer que puede tener espiritualidad, devoción a Dios, una capacidad de ser santos por ellos mismos, absteniéndose y considerando cosas que Dios creó como estorbos, malas o que ya no tienen vigencia. Cuando la gente cree que hay cosas que ya no tienen vigencia o hay cosas que yo tengo que hacer para ser más santo, más fiel, menos pecador, más cercano a Dios, ya se comió la falsa enseñanza. Y es interesantísimo porque todos tenemos esto en medio de nosotros. El contenido es: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos. Lo que los estudiosos están de acuerdo, y yo con ellos, es de que estos maestros están enseñando algo que se llama asceticismo. Asceticismo, así como decía el gnosticismo, asceticismo. Simplemente este asceticismo es una filosofía, un pensamiento humano muy ligado a lo espiritual, donde la abstención voluntaria de la satisfacción de las necesidades corporales y sociales, eso incluía comida, bebida, sexo dentro del matrimonio, en el caso de los no creyentes, dele viaje donde usted quiera, pero abstenerse de eso, abstenerse de dormir, de cierto tipo de ropa o de ropa en su totalidad, de cierta capacidad económica o riquezas o interacción social. Hacían eso, se alejaban de todas esas cosas con el deseo de ser más espirituales. Eso es el asceticismo. Cuando yo le enseño a la gente que abstenerse de comer, dormir, al matrimonio, abstenerse de relaciones, o a los solteros, sostener que el celibato, el mantenerse puro, virgen, eso es una pureza diferente, lo cual es digno de, eso es asceticismo, eso es una falsa enseñanza. Eso, con tal de ser más espirituales, eso es una falsa enseñanza. Estos falsos maestros enseñaban dos elementos en el texto que Pablo está diciendo. Ciertas comidas, no se dice cuáles, y mandaban a la gente a mantenerse soltero o a los matrimonios a abandonarse. Para que las personas entonces digan, yo quiero ser más espiritual. Yo quiero ser más merecedor de las bendiciones de Dios y de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo esto. Si yo hago esto, ¿cuál es la conclusión? Deme. La historia, eso es también interesante, lamentablemente nos dice que esta enseñanza cayó como en terreno fértil en la iglesia primitiva. Es porque los judíos del tiempo de Pablo, que no eran creyentes, eran como alérgicos a eso. Ellos no participaban de eso. Pero Josefo, un historiador judío, no creyente, él dice que había como una etnia judía de Qumran que ellos practicaban el asceticismo. Ellos decían, o dice Josefo, que ellos rechazaban el placer como algo malo, pero estimaban el alejarse
como una virtud. Ese sentimiento de sentir deleite cuando usted se come algo o cuando tiene intimidad sexual dentro del matrimonio, ellos decían, eso está mal. Entonces, si yo me alejo de eso, el sentimiento que se genere, eso es espiritual. Busque eso es mejor. Pero también descuidaban los matrimonios. Junto con esa tendencia, en Éfeso, que era una isla muy pagana, los efesios no lidiaban con el asceticismo, lidiaban con el gnosticismo del segundo siglo, o sea, que es otra filosofía que decía que el cuerpo humano no era bueno y tenía que ser separado de lo espiritual. Entonces, judíos que venían escuchando el asceticismo o que estaban en Éfeso cayendo en el gnosticismo, se convertían a Cristo. Gentiles que venían de esos pasados se convertían a Cristo, le abrieron la puerta cuando los falsos maestros comenzaron a enseñar. No sabían cómo enfrentar eso. Tal vez para nosotros hoy como que nos cuesta, ¿verdad? Como, yo no sé, yo como, ¿verdad? Como que, ¿dónde estará eso metido? Bueno, yo creo que es interesante porque el Señor nos guió antes de esta carta a ver Primera de Juan. Y Primera de Juan es una carta llena del gnosticismo. Y es muy fácil explicarlo en nuestro contexto. El gnosticismo es como que yo crea hoy, siendo hijo de Dios, que yo puedo amar a Dios y aborrecer a mis hermanos y al prójimo. Eso es una falsa enseñanza. Yo no puedo amar a Dios y no amar a mis hermanos. La otra es, por ejemplo, que yo puedo decir, no, yo camino con Dios, yo soy espiritual, pero abiertamente yo ando en pecado, en cualquier tipo de pecado. Que Juan le decía, usted no puede decir que está en la luz cuando está en tinieblas, porque nadie que está en tinieblas puede estar en la luz. Es exactamente lo mismo. Entonces, en las iglesias se practica este tipo de ideas, o se creen este tipo de ideas. Pero otro hermano, más conocido para nosotros, es el legalismo. Ese es mucho más conocido, esa sutil enseñanza de hacerle creer a la gente cosas que Dios no ha dicho o ha mandado para que las hagan. Y cuando las hacen, la gente que está dentro de eso, al hacerlas, o algunos niegan cosas que Dios dijo, al negarlas, la gente que está ahí, primero no reconoce que eso es mentira. El punto es que cree que son espirituales por hacerlas o dejar de hacerlas. Por ejemplo, abiertamente nuestro país tiene un problema enorme con el alcoholismo. ¿Cierto? Nadie puede negarlo. Pero Dios no manda a alguien que no pueda tomarse una cerveza. ¿Cuál es el legalismo? Tomar es pecado. Eso no es cierto. ¿Tiene sentido? Entonces, el asceticismo está metido dentro de la cultura. Porque el resultado de quien no tome y ve a quien toma, ¿qué dice? Yo sí soy espiritual, ese no. ¿Qué pasa con el que toma una cervecita, no se embriaga, se toma una cervecita y ve al hermano que no toma? Dice, ese hermano está en esclavitud, yo estoy en libertad, yo soy más espiritual. Ambos son pecaminosos. Eso está metido en la iglesia. Muchos de nosotros lidiamos con esas cosas. Y es que, iglesia, el permanecer soltero, tanto Jesús como Pablo animaron a la gente a hacerlo, pero no con fines espirituales. ¿Quién dice que permanecer soltero es más espiritual? Peor aún, cuando la iglesia cree, cuando la iglesia, digo gente dentro de la iglesia, que cree que el matrimonio hace a la gente más espiritual. Por favor, entonces, ¿cuál es el fruto? Los solteros todos desanimados. Y los matrimonios, todos crecidos. Asceticismo, eso es falsa enseñanza. Ni la soltería, ni el matrimonio hace a la gente más espiritual. Eso está clarísimo. Pero también sabemos que, por ejemplo, el ayuno es una disciplina de abstenerse de cosas. Yo me abstengo hoy con una meta espiritual, con un fin espiritual, yo me voy a abstener. Y cuando mi carne sienta que quiere eso, yo la voy a abstener para buscar un propósito espiritual. Pero porque yo practique el ayuno no me hace más espiritual por quien no lo practique. Entonces está el que practica el ayuno. Hermano, ¿usted practica el ayuno, Jeremy? No, bro. ¿Cuántas iglesias no hay que tienen
tiempos de ayuno y mandan a todo el mundo y quien no lo hace, ¿cómo se siente? Yo no soy espiritual. Esto es asceticismo. Hacerle creer a la gente por dejar de hacer cosas o hacer cosas son más espirituales. Dios no dejó el ayuno con el fin de que usted o yo nos crezcamos en ser más espirituales. ¿Cierto? Por ejemplo, también está en la sabiduría que Dios deja. Hay ciertos alimentos que no son buenos para nuestro cuerpo. Y nos abstenemos de ellos porque no son buenos. Pero porque yo me abstenga no me hace más espiritual. ¿Verdad? Esa es la misma idea. Ese es el punto. Cuando uno comienza a extender la definición y uno dice, wow, hay un montón de cosas de que yo debiera de considerar que al rato estoy dejando de hacer. Una vez estuve en una reunión donde un papá era maestro de esa iglesia, su hijo se iba a casar, su hijo parecía que era creyente, pero en el matrimonio de este muchacho iba a tener alcohol. El papá dijo en la reunión, me acuerdo, yo no voy a ir porque Dios prohíbe el alcohol y yo lo aborrezco. Entonces le dice el pastor muy sabiamente, le dice, está bien hermano, pero ¿usted ama más a su hijo o cree que la creencia que usted tiene es completamente revelada por la Escritura? Y el hermano lo que dijo fue, no, es que mi hijo tiene que tener esa idea. Ver eso para mí fue tan doloroso, porque este hombre en lugar de tener una conciencia bíblica, decir, bueno, si fuera por mí yo no tendría alcohol, porque promueve el alcoholismo, eso es sabiduría. Yo para qué voy a hacer una fiesta y voy a tener alcohol cuando sé que mi familia particularmente tiene problemas de alcoholismo. Yo para qué voy a hacer una fiesta y voy a poner alcohol, yo no quiero ser un tropezadero. Pero quien lleve, yo no decir, ojo, 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 porque somos muy espirituales. ¿Tiene sentido? Ahora, estamos hablando con esas cosas. Otra cosa es que yo me acerque a prácticas que promueven ciertas ideas espirituales y que me lleven a otro cuento. Es como que, bueno, entonces yo, como no considero yo ir a meterme ahí entre los mormones, a ver. No, hay que ser sabio, ¿verdad? Por eso estamos hablando de las falsas enseñanzas. El punto, iglesia, es que cuando la gente se engaña de creer que puede tomar o dejar algo como el matrimonio o las comidas y creerlos que los va a llevar a una espiritualidad con el Señor, lo último que tienen es espiritualidad. Lo que más tienen es esclavitud. Poco a poco la gente se va cansando. Dígale a la gente, lea la Biblia, porque si usted lee la Biblia, usted es espiritual. La gente lo que hace es dejar de leer la Biblia, porque es cansado, porque el entendimiento con lo que se instruye no es verdad. Yo leo la Biblia como resultado de una obra que Dios hizo en mí para yo conocerlo a Él. La motivación es otra. Yo leo la Biblia porque yo quiero conocer a Dios. Yo no leo la Biblia para ser más santo. Yo no leo la Biblia para ver si me salvo. Yo no leo la Biblia para ver si Dios me da algo. Nada, Dios no me tiene que dar nada. Dios no me dé nada. Dios ya me dio todo en Cristo. La razón por la cual yo leo es porque yo quiero conocerlo. Ese es un ejercicio donde uno tiene que considerar. Ahora, sí que Pablo, guiado por el Espíritu, gente se va a apartar por las falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas son que van a abstenerse de comidas y bebidas y matrimonios. Piense un momento conmigo. Todo lo que tenemos, incluyendo el comer y el matrimonio, que son los dos elementos que estos falsos maestros distorsionaban, son regalos de Dios, ¿no es cierto? Nuestro Dios, todo lo que hace, lo hace bueno, ¿cierto? Y Él le dio el orden adecuado. O sea, comidas, iglesia, piensen, hay comidas que no les van a ayudar a su cuerpo. Ejerciten la sabiduría. El matrimonio, hombre y mujer, en una relación pública, donde confiesan sus votos delante de Dios, ese matrimonio estipulado, fuera de eso es pecado. Fuera de eso deshonra a Dios. Solo el matrimonio, un hombre y una mujer en esas condiciones, es el orden de Dios. Eso es bueno. ¿Cuál es el fin de todo eso? Porque Dios creó dos cosas buenas para nosotros y nuestro deleite en esas dos cosas.
¿Cuál es el fruto espiritual que debiera producirse en el corazón del creyente en eso? Gratitud. Gratitud. Ese es nuestro tercer elemento. La respuesta bíblica a las falsas enseñanzas. Verso 3 al 5, nótenlo, aquí interesante. Van a producir, ¿verdad? Van a prohibir casarse, abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias, gratitud, acción de gracias participen de ellos los creyentes. Verso 4, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra y la oración. Pablo no está pensando que entonces ahora la gratitud va a hacer a la gente más espiritual. Pablo va a hablar acerca de la espiritualidad más adelante en el famoso texto de nuestro libro más amado en esta iglesia, Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. ¿Alguien sabe cuál es? Disciplínate a ti mismo para la piedad, ¿verdad? Eso lo vamos a ver. Ahí Pablo ya va a hablar de lo que es espiritualidad. Pablo aquí lo que se enfoca en este último verso, o esta última porción, es que los creyentes tengan en su mente la verdad de Dios para que puedan reconocer las falsas enseñanzas en el texto son prohibirse de comer y matrimonio. Pablo quiere que la iglesia reconozca que el comer y el matrimonio son buenos. Y si son buenos, Dios no ha mandado a que se abstengan, porque Dios no ha dicho en ningún lado que se pueden abstener de esos para ser más espirituales. Entonces, quienes estén casados, quienes vayan a casarse o quienes coman, Pablo quiere que lo disfruten con acción de gracias. Porque las falsas enseñanzas, cuando yo me creo que yo dejo o hago algo para ser más espiritual y no me sale, viene la queja, viene la envidia, viene la murmuración. Viene y dice, yo hago esto, Señor, y al otro sí le va bien. Yo dejo hacer esto y no ve, ¿cómo va? La queja. Pablo sabe que la respuesta a estas cosas es la gratitud. ¿Por qué? Por dos elementos que contienen la respuesta bíblica. Primero, notemos que las falsas enseñanzas siempre le dicen no a las cosas buenas del Señor. Aquí lo están haciendo. No al matrimonio, no a la comida. Pero Dios no ha dicho que no a eso. Dios ha dicho no a muchas cosas. Pero la vida del cristianismo no es, que es lo que todo el mundo cree, eso es asceticismo igual. No. Entonces, ¿cuál es? Cristianismo es igual a no. Estoy viendo el planeta de los simios. Y una de las frases que es interesante en la serie es que los humanos le decían a los monos no. Y para ellos se vuelve la palabra que ellos odian con todo su corazón. Porque toda la vida era no. Hasta que se levantó uno y le dijo a un humano, no. Bueno, en ese sentido, las falsas enseñanzas siempre le dicen no a las cosas buenas del Señor. Piénselo. Piense en su caminar cristiano. ¿Cuántas cosas usted le dice que no cuando usted ni siquiera tiene la convicción? Usted no tiene el entendimiento. Simplemente las adoptó. ¿Verdad? Está entre el legalismo y el asceticismo. ¿Verdad? Yo discutí hoy con mi esposa de que debíamos de ponerle a Eva la ropa bonita. ¿Verdad? Ella tiene ropa muy bonita, pero tiene ropa bien feíta, porque ella la usa más. Para venir al día del Señor, tiene ropa bonita. Nuestra argumentación teológica era la importancia de que aquí yo la comparaba y decía, bueno, ¿qué pasaría si le pusieras a Eva cuando se va o vamos a ir a visitar a alguien importante? ¿Qué le pondrías? Le pondrías buena ropa, ¿verdad? Bueno, pasa exactamente lo mismo en la iglesia. Dios está y queremos simplemente que ella se vista bien haciendo ejercicio de sabiduría. Yo me voy a poner esta ropa mañana, yo me puedo poner esta bonita. En ese ejercicio teológico, uno siempre tiene esas cosas. ¿Por qué? Porque en mi idea, no necesariamente es mala, pero puede ser peligrosa, en que yo vengo de una enseñanza donde aquí se usaba saco para predicar. Y nadie sabe lo difícil que es para mí. Cuando yo llegué a esta iglesia y yo vi gente en shorts, yo dije, ¿qué es esta cosa?
liberales, Señor, ¿qué es esta vaina? Porque en mi propio corazón había escepticismo. Algunos se ven espirituales, otros no. Todos tenemos ese ejercicio. Por eso es importante entender que muchas veces en el cristianismo el asunto no es no. El asunto es conciencia cristiana. Es cómo manejo esto con sabiduría. Hay cosas claramente que no, pero no todo es no en la vida cristiana. Más bien, la mayoría de cosas en la vida cristiana son responsabilidades que tenemos que hacer. Una entre esas es que en el texto Pablo quiere que la iglesia sienta agradecimiento a Dios. ¿Cómo es que funciona eso? Bueno, lo primero es que Pablo apunta a la bondad de la creación. O sea, Pablo está describiendo de alguna manera en el verso 3 y 4 que todo lo que Dios creó en su bondad siempre es bueno. Génesis termina diciendo en el último versículo 31 del capítulo 1, y Dios vio todo que era muy, muy bueno. Obviamente, hay cosas que después de la caída dejaron de ser buenas, pero ¿por Dios o por el hombre? El hombre. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas vienen de una planta, las uvas, se produce el vino. Dios dio la uva, sabiduría al hombre para fermentar la uva. ¿Quién llevó la bebida de la uva tan rica al extremo? El hombre. Dios creó el sexo entre hombre y mujer dentro de un matrimonio. ¿Quién distorsionó el sexo? El hombre. Entonces, lo creado por Dios es bueno. Quien lo lleva a la connotación de malo es el hombre, porque no sabe. Por eso es que ocupamos la revelación de que Dios nos guíe y nos diga dónde, cómo, cuándo se ve en sabiduría lo que es bueno y lo que no lo es. Eso es importante. Lo que pasa es que como seres humanos nos gustaría que nos dijeran, haga esto, no haga esto, esto es por aquí, esto es por allá, y nos producimos como robots. Y hay gente que quiere que en el cristianismo, cuando toca cultivar el agradecimiento, no saben por qué ser agradecidos, porque simplemente me enseñaron qué es eso. Todos se levantan todas las mañanas, creo yo, en esta iglesia, por la gracia del Señor, y tienen un vaso de agua, de café, de fresco. ¿Cierto? Todos se levantan, la mayoría, puedo creer, que tienen por lo menos 2 pares de pantalones, 2 pares de camisas, 2 pares de calzoncillos. Algunos tienen una bicicleta, un carro, una patineta, algo para moverse. Algunos no tienen nada, pero tienen los pases para los buses cerca. Otros tienen energía en las piernas para caminar hasta coger el bus. Es la conciencia, la gratitud. La bondad de Dios. Jesús declaró que los alimentos son buenos. Él daba gracias por los alimentos antes y después. Pablo dio gracias en los alimentos en medio de un barco que se estaba despedazando con gente gentil. Pablo dio gracias por la providencia que Dios le estaba dando. Pedro creyó que era tan espiritual, allá en Hechos 10, que cuando le estaba bajando un lienzo, Pedro creo que era tan espiritual porque, no Señor, mis labios no toquen esa comida, soy más espiritual, porque estaba en ayuno. 3 veces le dijo el Señor, Pedro, lo que el Señor limpió, no llames tú impuro. El texto habla de los gentiles, yo estoy limpiando a los gentiles, no los llames impuros, pero en la connotación de Pedro, los alimentos representaban contaminación. Y el Señor dice, pero Pedro, yo los estoy limpiando. Yo te estoy enseñando a ver que no hay nada que no puedas comer que no sea bueno. A Pedro le pasó. Entonces, nosotros tenemos que aprender a cultivar la bondad del Señor en su creación. Las flores, las estrellas, los peces, los bosques, el matrimonio, la familia, los amigos, la comida. Esa es la bondad de Dios. Pero cuando yo reconozco la bondad de Dios, lo que se produce en uno es la gratitud, la acción de gracias. Yo hasta que no reconozca la bondad de Dios en lo creado, yo no puedo dar gracias. Pablo dice que todo lo que Dios creó es bueno y ha de recibirse con acción de gracias. Los alimentos se reciben con un entendimiento de que cuando se ponen en la mesa, yo no simplemente doy gracias y ya. Los judíos, por eso Pablo dice, en la palabra de Dios y la oración, es porque cuando los judíos o los creyentes en Éfeso comían lo que ponían en delante, ellos daban gracias, pero lo que había en su mente eran versos bíblicos acerca del carácter de Dios, de la providencia de Dios. No simplemente era como,
Señor, te damos gracias y eres bueno y gracias por la comida. Amén. Eso no está mal. Pero el punto es, cuando yo veo la bondad de Dios de lo que me da y se produce en mi gratitud, esas son las palabras que yo quiero que salgan de mi boca de un corazón agradecido. Yo creo que yo me tomaría un poco más el tiempo para darle gracias al Señor cuando yo reconozco su bondad. Eso es lo que Pablo quiere que la iglesia haga. Porque al dar gracias, al reconocer las bondades de Dios, la abstinencia ya no tiene sentido. El abstenerse ya no tiene sentido, ya las falsas enseñanzas no tienen sentido. ¿Por qué nos vamos a abstener del matrimonio y de comer si Dios ha declarado que es bueno? Ya no se comen tan fácilmente la falsa enseñanza. Ese es el punto. ¿Cuál es entonces la respuesta bíblica? Cultivar una vida de agradecimiento. Cultivar una vida, cultivarla porque no es fácil. No es fácil cultivar. Dice un pastor, ¿das gracias antes de las comidas? Probablemente sí, dice él. Pero, ¿das gracias antes de abrir un libro? ¿Hacer un dibujo? ¿Pintar, nadar, jugar juegos de mesa? ¿Hacer ejercicios, caminar, bailar? ¿Das gracias en cada momento de tu vida? Porque cuando das gracias estás entendiendo la bondad de Dios. Porque lo que hacemos y tenemos no es ningún derecho. Nada es un derecho. El trabajo no es un derecho, el trabajo es un privilegio. El salario no es un derecho, es un privilegio. Cuando usted entiende que el salario es un privilegio, ¿qué es lo que hace usted? Usted lo administra bien. Pero cuando usted cree que el salario es algo que me deben, ¿qué hago? Yo lo hago como yo quiera, nadie me diga. Y no hay agradecimiento, hay queja cuando no hay. Todas las cosas, finalmente para cerrar, las hacemos como creyentes cultivando una gratitud. Obviamente hay cosas que nosotros no hacemos porque somos cristianos, pero iglesia, decirle a la gente que hay cosas que se abstienen para ser más espirituales, que deben de abstenerse de cosas para ser más espirituales, es como Pablo le dijo a los Gálatas, eso es maldito el que dice eso. Porque no hay nada que haga más espiritual a la gente que la palabra de Dios y el Evangelio, punto. El Espíritu Santo en el Evangelio es el único que hace a la gente más espiritual. Considerar que lo que Dios creó es impuro, es pecaminoso, porque es llamar o catalogar cosas que Dios no ha catalogado como malas. Eso es pecado, es ir en contra de la voluntad de Dios. Enseñarle a la gente que puede abstenerse del matrimonio o de ciertos alimentos y hacer eso es el camino correcto hacia Dios. Es una blasfemia porque tapa el único que es camino, verdad y vida, y ese es Jesucristo. Es la blasfemia porque es distorsionar el mensaje de Dios en el Evangelio. Es construir nuestra propia verdad. Exigirle la abstinencia a la gente que quieren crecer a la semejanza de Jesús y decirles que absténganse de cosas para que entonces sean semejantes a Jesús es una traición al Evangelio. Es una traición completa. Dice Bryan Chapell, la vida cristiana no está destinada para ser vida en lo negativo, sino en lo positivo. Jesús nos dio su ejemplo. Debemos dar gracias cada minuto a nuestras vidas. Eso da gloria a Dios. Concluyo que hoy como iglesia podamos cuidarnos de las falsas enseñanzas que buscarán que consideremos las cosas buenas que el Señor ha creado y dar para nuestro deleite. Esas falsas enseñanzas van a creer o hacernos creer que son malas o que estorban para nuestro crecimiento espiritual. ¿Y cómo vamos a responder a ellas? Notando y viendo la bondad del Señor y produciéndose una actitud o cultivando una disciplina de agradecimiento por lo que el Señor nos ha dado. Amén.